realmente inmensa. Como presidente del Movimiento de Políticos por la Unidad en Argentina, dar la bienvenida, ¿no?, a este encuentro de memoria agradecida. Realmente es un espacio valioso que nos permite poner en valor también la vocación política, que es tan necesaria y urgente también de fortalecer y de transitar desde este paradigma. Un saludo especial a todos los que también con toda disposición se suman para ser los comentadores también en esta tarde, ¿no? A Ilse Cuda, a Gustavo Vélez, a Alicia Siciliani, a Margarita Stolbizer, que con inmensa generosidad nos van a ayudar a hacer esta memoria agradecida, ¿no?, de la persona de Hermes Wiener, de Pino Solanas, de Mario Cafiero, de Mario Meoni, de Miguel Lifshitz y de Alcira Argumedo. El Movimiento de Políticos por la Unidad en este año también, y por eso cobra un valor especial este encuentro que tenemos hoy, está celebrando los 25 años a nivel internacional y los 20 años del MPU en Argentina. Y lo está haciendo también desafiándose a generar un llamamiento mundial por una nueva calidad democrática, y entre eso también construyendo una agenda en torno a lo que es la cogobernanza a nivel mundial y en las diversas regiones. Por lo cual el próximo octubre nos encontrará en Brasil, compartiendo y construyendo experiencias de esta praxis política de cogobernanza. Tanto el MPU a nivel internacional como el MPU a nivel nacional, a lo largo de todos estos años, en el fondo, ha querido construir esta nueva cultura política, sobre todo en la formación de estos nuevos políticos, de nuevos políticos y políticas que se comprometan desde este paradigma, ¿no?, desde la fraternidad política, en la construcción del bien común. Por eso para nosotros es clave, ¿no?, el recordar que un político por la fraternidad es un hombre y una mujer de diálogo, es un hombre y una mujer que se desafía a poner el centro el cuidado, ¿no?, el poder del cuidado, y no el cuidado del poder. Son hombres y mujeres creativos y audaces. Son hombres y mujeres que dan el primer paso y que toman la iniciativa, ¿no? Y son hombres y mujeres de esperanza, porque creen profundamente en la potencia y en la fuerza de la vida humana integral. Y esa esperanza justamente les permite ver esa dimensión de la realidad que es más profecía que realidad, y se juegan por esa parte justamente de la realidad que a veces es invisible, que está en los márgenes. Por eso estos hombres y mujeres que abrazan el ideal de la fraternidad política son capaces de trascendencia y de unidad en lo humano, son capaces de una visión estratégica en lo político, y son capaces de un amor que concreta de un modo simple, comprometido, audaz, creativo, la vida que les es confiada. Yo no quiero decir nada más, solamente quería remarcar que las personas que hoy nos convocan, todos los políticos que están presentes, los militantes de los diversos espacios, los funcionarios que están presentes también, agradecerles y recordar que para nosotros la formación política, me explico, es esto en el fondo, un espacio para recrear y concretar la cultura de la fraternidad política. Le doy paso a Cristina Calvo. Cristina va a ser la moderadora de este encuentro. Es por demás conocida, pero solamente ella nos pidió que la presentemos como una constructora de la fraternidad, como una hermana, como una constructora de fraternidad en la política y en la economía. Así que te doy el micrófono, Cristina, para continuar entonces con este encuentro.
y un gracias enorme al Movimiento de Políticos por la Unidad de Buenos Aires, al Núcleo de Buenos Aires, a Liti Palacios, a Pepe Leonfanti, a Matías Matalini, que han tenido también el trabajo de organizar y animar también este encuentro de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Realmente es mucha la emoción, es mucho lo que vamos a compartir en este tiempo. Hemos pensado distintas etapas, distintos momentos, para que después también ustedes puedan participar, puedan hacer su homenaje. Pensé bastante, ¿no?, también cómo hacer esta apertura. Y la verdad que recurrí a quien muchas veces me da una frase que me estimula, que me alienta, que me enciende y reenciende en la pasión. Y es Ana Frank. Y recuperé una que les leo. Es difícil en tiempos como estos pensar en ideales, sueños y esperanzas, solo para ser aplastados por la dura realidad. Es un milagro que no abandone todos mis ideales. Sin embargo, me aferro a ellos porque sigo creyendo, a pesar de todo, que la gente es buena de verdad en el fondo de su corazón. Y eso es lo que siempre maravilla. Si Ana Frank, que participó y presenció uno de los horrores más tremendos de la historia de la humanidad, puede llegar a escribir esta frase, nosotros no podemos quedarnos atrás. Y por eso esta invitación se trata de abstraernos por un momento de grietas, descalificaciones, agresiones, porque si hoy estamos acá es porque nos convoca el respeto, el recuerdo, la memoria viva y agradecida, el dolor profundo, pero también la serena alegría de haber compartido un pedacito de camino junto a Hermes Wiener, Mario Cafiero, Pino Solanas, Mario Meoni, Alcira Argumedo, Miguel Lifchis, y como bien pusieron en el chat, Elida Racino. Y cuando lanzamos la invitación hasta hoy, también Darío Alessandro. O sea, realmente es muy fuerte el momento. Seguramente esto no descarta que cuando recibieron la invitación por un momento se les cruzó junto a la emoción el recuerdo de alguna alianza electoral o determinación política con las cuales dijeron, bueno, a ver, no estuve muy de acuerdo. Y es válido también pensarlo, pero la propuesta para este momento es contemplar, y no tratar de indagar en esos mecanismos profundos con que juzgamos a los demás, y que tantas veces, ¿no?, pasan por el matiz estrecho e imperfecto de lo que para cada uno de nosotros es correcto o equivocado, no exento de prejuicios. Quienes hoy rendimos homenaje, justamente, supieron mostrarnos algo muy diferente, que es posible la convivencia política y el diálogo, sin dejar ninguno vacante los espacios de la disputa ideológica, pero sin embargo hacían el esfuerzo de situarse en la permanente búsqueda del bien, recomenzando una y otra vez. Así nos imaginamos este momento. En primer lugar, invitando a 4 acompañantes de ruta, en un modo casi de mesa de café, para hacer presentes a estos que nombramos, a quienes en realidad nunca se fueron. En primer lugar, vamos a escuchar a Emil Secuda, que es teóloga, filósofa, una excelente observadora de los signos de los tiempos, a quien le pedimos una iluminación inicial en el marco del capítulo 5 de la maravillosa encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, llamada La Mejor Política. Qué mejor nombre para honrar a todos nuestros amigos. Luego vamos a seguir con personas que no necesitan presentación, que siempre estuvieron en el corazón de la política, de distintas proveniencias de pensamiento, prácticas, dinámicas partidarias muy diferentes, pero sin duda también acompañantes de ruta, de quienes hoy recordamos: Alicia Siciliani, Gustavo Vélez, Margarita Stolbizer. Con ellos vamos a recrear reflexiones, anécdotas y episodios. Antes de darle la palabra a Emilce, les preparamos un regalo.
Y le pido entonces a Belén o Laura que por favor lo compartan. Emilce, yo sé que justo te largo en un momento difícil después de esto. Te escuchamos. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Cris, por tu presentación. Y me vino a la cabeza algo antes de hablar de Fratelli Tutti, que era la idea de gloria que tenían los griegos. Para los griegos, la gloria era permanecer en la memoria del pueblo. Y todas estas personas que hoy estamos homenajeando, sin duda alcanzaron la gloria porque en cada uno de nosotros, de acuerdo a los distintos sectores y compromisos, siempre los vamos a tener presentes. En mi caso, Alcira Bonilla, Alcira Argumedo, con quien había iniciado un trabajo recientemente, un plan estratégico político, y tuvimos un poco tiempo antes la última reunión, y bueno, me conmovió verla ahora en ese libro, ¿verdad? Fratelli Tutti habla de la política, es la puesta en marcha de Laudato Si, ¿no? Es una continuidad. Y hablar de la mejor política en el Papa Francisco no es solamente hablar de Fratelli Tutti, hay que pensar en el conjunto de todos los documentos que forman el magisterio social del Papa Francisco. Entonces, esa mejor política no se define solo en Fratelli Tutti ni en el capítulo 5 de la encíclica, que es la mejor política, sino también desde Evangelii Gaudium, pasando, por ejemplo, por Gaudium Exsultate, cuando habla de lo que es un santo. Un santo es el de la puerta de al lado, es aquel que por amor pone el cuerpo, esa es la experiencia mística comunitaria de la que habla el Papa, experiencia mística, porque uno pone el cuerpo, y pone el cuerpo por amor, acompañando un proceso de demandas que no siempre son necesidades. Últimamente parece que la política se tuviese que resumir, atajar necesidades, pero la política también es la posibilidad de cumplir sueños. Un pueblo, dice el Papa, en el capítulo 5 de Fratelli Tutti, es una comunidad con sueños compartidos. Y los sueños mueven más que las necesidades. A veces las necesidades, en términos jesuitas, nos ponen en un estado de desolación. Pero los sueños son la consolación. En uno de los discursos, en el segundo discurso, a los movimientos populares, el Papa dice, de alguna manera, que la política es una pasión convertida en acción comunitaria. Entonces yo los invito a pensar la política como sueños, como aquellos que somos hacedores, como dice Francisco en ese capítulo, aquellos que somos capaces de hacer contemplación en la acción, y contemplar la belleza, que no es solamente caminar por un museo, este símbolo que es el ser humano, donde en un cuerpo
se puede unir lo humano y la gloria, lo natural y lo sobrenatural, como en el arte barroco, que siempre el arco está un poquito roto para que por ahí entre la luz, que por ahí entre la gracia, el don, para que por ahí entre el amor, el llamado, el clamor de los que nos rodean. El Papa en ese documento comienza diciendo una frase que me encanta citar y que pocos han reparado, y de alguna manera parafraseando a San Francisco de Asís, él dice: vengo a proponer una forma de vida con sabor a evangelio. Y yo creo que ahí está la definición de la política. La política como forma. Es otro modo de hacer política, porque la forma aparece en la armonía de las partes, en la unión de la diferencia. De hecho, un gran teólogo, von Balthasar, ha escrito un libro que es una obra maestra que se llama Gloria. Precisamente Gloria. Y la gloria es eso, es el resplandor de la belleza, es el resplandor del aparecer del ser. Eso es la gloria. ¿Y aparece dónde? Aparece en el reconocimiento, aparece en la unidad. Entonces, este modo de vida, esta otra forma de vida, es una forma política. Yo llevo colgada últimamente una llave, para no olvidarme de esto que estoy diciendo, porque una llave es una forma que encaja en otra forma y abre una puerta. Son dos formas distintas, la de mi llave y la de la cerradura, pero cuando combinan, ahí aparece el símbolo, ahí aparece lo verdadero, lo que abre puertas, lo que tiende puentes, lo que desata nudos. Y ahí está la gloria. Eso es la gloria, ese es el resplandor, lo que aparece en esa armonía de partes diferentes. El Papa Francisco nos muestra, nos propone una política como forma. Eso es la unidad en la diferencia. Y acá hay algo que a veces cuesta entender, y es que en la política como forma, la estrategia es la unidad. Quiero repetir esto. La estrategia es la unidad. No es principios éticos universales construidos balconeando la vida, como dice el Papa, hacia futuro, sino memoria mística y mítica de un pueblo, de una comunidad, no solo del sufrimiento corporal, de las luchas, sino también de los sueños que llevan generaciones y que no terminan de cumplirse. Entonces, esa memoria es la que lleva a la unidad. Y esa es la estrategia de la política, de esta política que propone el Magisterio Social del Papa, que es una política como forma armónica, de unidad en la diferencia. Primero está la unidad, y luego, en un proceso, vendrán los distintos momentos tácticos, donde intentaremos cumplir esos sueños y aliviar esas necesidades. Pero la estrategia está al comienzo, no al final, en el sentido de que es unidad, es la decisión de una común unidad, eso es una comunidad, es la común unión, el bien común, el bien es aparecer como uno, aparecer unidos en esa diferencia. De eso nos habla Fratelli Tutti, y esos políticos de los que habla el documento, la encíclica, esos políticos que son los hacedores, son políticos capaces de al mismo tiempo tener presente estos principios éticos, que en realidad son principios sociales, por eso se llama doctrina social de la Iglesia, son principios sociales que se construyen en memoria del sufrimiento y en una lucha por la justicia. Eso es el corazón de la prédica del Evangelio cristiano. Entonces, cuando homenajeamos a todas estas personas, tiene que ser para nosotros
la posibilidad de que también podamos dialogar y que también podamos cumplir esos sueños. Por eso con esa frase de Cristina, en memoria de Hannah Arendt, cuando habla del milagro, ¿no? Hoy estoy mal, será por el feriado, discúlpenme. Discúlpenme, pero la idea de milagro, que la quise retomar y mezclé con el nombre de Hannah Arendt, porque justamente ella recurre a San Agustín, cuando habla del milagro, y San Agustín dice, el milagro es algo natural que se va a cumplir inexorablemente. El milagro no es algo que irrumpe lo natural. El agua necesariamente en algún momento se va a convertir en vino. Lo que hace Jesús es acelerar ese proceso y ahí está el milagro. Entonces el milagro de la política, de estos hacedores de la política, es que pueden acelerar ese proceso de algo que inexorablemente se va a dar, porque los que somos cristianos sabemos que la victoria es segura. Entonces tenemos que estar sonrientes. Estas pérdidas son para nosotros la gloria y son el impulso y la memoria de lo que sí es posible hacer. Muchas gracias. Gracias, Emilce. Muchísimas gracias. Alicia, te escuchamos. Bueno, gracias Fratelli Tutti, gracias MPPU por traernos esta memoria agradecida. Y en tu persona, Cristina, agradecerte la posibilidad de estar acá, de reflexionar juntos en medio de tanto dolor que a pesar de ese dolor no perdemos de vista la trascendencia histórica de haber compartido el tiempo político con estas personas que hoy homenajeamos. Y yo te agradezco enormemente porque muchos compañeros me pidieron sumarla a Elida Racino, y obviamente que lo sumamos también a Darío. Yo quiero destacar en todos ellos el amor y la pasión por la política, su vida dedicada a la política. Y en tiempos tan difíciles y en tiempos de tantas divisiones y de tantas grietas, también a todos ellos los atraviesa su capacidad de diálogo. Yo creo, y los vimos y compartimos con unos más, con otros menos, pero todos ellos pudieron y tuvieron la capacidad de dialogar muy por encima de la grieta que tanto daño nos hace y tanto necesitamos superarla de la política. Por eso es tan trascendente el mensaje que nos dan desde el MPPU y de Fratelli Tutti. Y a todos ellos los encontramos siempre en un camino de diálogo con todos los sectores. Permítanme a mí traer a mi memoria a Miguel, a Hermes y a Élida en este momento de tanto dolor para todos los que compartimos su vida. Dedicaron su vida a luchar por la democracia, por la libertad y por la igualdad. Tuvieron diferentes momentos en sus vidas políticas que la iniciaron desde muy jóvenes, y les tocó atravesar el llano de la construcción y les tocó atravesar espacios de mucho poder, porque ser gobernador o ser intendente de una ciudad tan importante como Rosario, o ser gobernador de una provincia tan importante como Santa Fe, son espacios de poder. Y yo creo que el poder es lo que realmente te deja ver como persona, la forma de ejercer el poder. Y la forma de ejercer el poder de ellos fueron como vivieron, coherente con su estilo de vida simple, dialoguista
y de trabajar por el bien común. Jamás se equivocaron de bolsillo, jamás se equivocaron en alguna decisión hacia dónde tenía que apuntar esa política del bien común, o ese espacio o esa definición en cualquiera de los órdenes. Y lo otro que yo quiero destacar en todos ellos, la política no como un mero hecho de una cuestión electoral, de estar pendiente de los resultados electorales para tomar decisiones y para ejercer la política. Y yo, como me decía Cristina, recordar algunas anécdotas con ellos. Bueno, cuando Hermes Wiener se propuso crear un sistema de salud, cuando propuso construir 5 hospitales de alta complejidad, 3 hospitales de mediana complejidad y 90 centros de salud a lo largo de toda la provincia de Santa Fe, seguramente no estaba pensando en las próximas elecciones, porque él no las vio. Las inauguraciones fueron mucho más que su vida biológica. Y hoy estamos atravesando una pandemia muy fuerte con ese potente servicio o sistema de salud que pudo pensar mucho más que una elección, pudo pensar en el bien común. O soñar con un sistema de acueductos, de llevar agua potable a miles de ciudadanos que, a pesar de vivir al lado del río más ancho de la Argentina con agua potable, hay poblaciones enteras que tomaban agua y siguen tomando agua con arsénico. Ese proyecto, donde no solo estás hablando de la política, sino estudiás los temas complejos para poder llevarlo a una cosa concreta que llegue a la vida cotidiana de la gente, es lo que quiero resaltar y contar como anécdotas. Una anécdota de Miguel Lifchis. Vi la semana pasada un noticiero de un canal de televisión rosarino, y hablaba una directora de una escuela del norte de la provincia de Santa Fe, de una población de 1000 habitantes, y mostraba el edificio maravilloso para esos 170 alumnos que en una escuela al límite de la provincia de Santa Fe con el Chaco inauguró Miguel Lifchis. Seguramente no estaba pensando en las próximas elecciones, estaba pensando cómo hacer un territorio inclusive y darle derechos de educación a todos sin importar los votos de las próximas elecciones. Y yo lo que quiero destacar también es la paciencia en la construcción, la paciencia porque estaban convencidos en el diálogo social, que las grandes transformaciones no se hace solo, no la hace un partido, no la hacen los que piensan distintos, sino es necesario construir una mayoría que mire el bien común. Y ellos fueron militantes de esa gestión. Yo los quiero recordar en uno de los terribles momentos de la Argentina, el momento del diálogo político del 2001. Esa mesa de diálogo político que sacó a la Argentina y a la sociedad argentina de uno de los crisis más grandes, ahí estuvo. Y la otra cosa que quiero recordar, porque quiero basarme en hechos, yo creo que los hechos nos definen mucho más que las palabras. La convocatoria que hizo Wiener a Monseñor Casareto en el año 2008, a un foro en la ciudad de Rosario, ante más de 1200 socialistas y gente de izquierda, que lo que menos estábamos acostumbrados era escuchar a un obispo. Wiener, con su liderazgo positivo, lo invitó, y me acuerdo a Jorge Casareto parado en el medio de un gran auditorio de 1200 personas, decir, Jorge Casareto dijo, nunca pensé que podía hablarles a los socialistas. Yo creo que esos encuentros por sobre las diferencias ideológicas,
que yo no las niego, somos socialistas, tenemos una visión de la izquierda democrática, creemos en el socialismo democrático, pero los grandes dolores que vive la humanidad y que vive la Argentina, solo la vamos a poder trascender y solucionar en la medida que haya un consenso político más amplio que atraviese a los partidos políticos y atraviese las ideologías por sobre el bien común y la cooperación. Yo quiero dejar acá, agradecerles profundamente la posibilidad de recordar a mis compañeros de ruta, de vida y de trayectoria, decirles que no nos cuesta mucho pensar que ya no están, porque están en el día a día, dejaron un legado tan grande, tan profundo, un camino tan marcado, que todos nos comprometemos a seguir transitándolo con toda la fuerza y la memoria muy agradecida. Gracias. Gracias, Alicia. Y me permito hacer un comentario, porque precisamente recuperando lo que dice Milce y lo que vos comentaste, de haber compartido, ¿no?, con tantos amigos socialistas, que yo también a varios de ellos, a Hermes, a todos les decía, la verdad que acá siempre encuentro un envidiable agnosticismo. Y quiero señalar un hecho, pero muy, muy reciente. ¿Te acordás, Ali? Porque estábamos programando, o sea, la visión profética también que tenían estas personas del mirar el futuro, de que el bien común, como decía Milce, desde la estrategia del uno, ¿qué es lo que podemos avanzar? Íbamos a esperar las elecciones, ¿te acordás del Partido Socialista que terminaran? La interna. La interna, y organizábamos con Miguel, con Pablo Hapkin, con distintos también intendentes, futuros intendentes, exgobernadores, un evento con la alcaldesa de Asís, que yo había comentado de que es una alcaldesa de un partido local y que implementa toda su política pública con el cuidado del ambiente, inspirada en la Laudato Si', y que vos enseguida lo comunicaste y que dijiste, apenas termina la interna, y bueno, y no está Miguel, pero desde donde está, desde esta esencia que volvió, nos va a seguir acompañando también con esta mirada profética de siempre, siempre la inquietud, el buscar el mayor bien posible, independientemente de quién fuera el que lo propusiera. Y bueno, entonces ahora Gustavo, te escuchamos. Muchísimas gracias, Cristina, y también a esta iniciativa que me parece tan importante y tan conmovedora para todos nosotros. También es un gusto compartir estas reflexiones con el resto de las compañeras y de los compañeros que van a hacer uso de la palabra. A ver, es un momento de tanto dolor que estamos viviendo en la Argentina y a su vez de tanta fragilidad y fugacidad. Y son dos conceptos que tenemos que, me parece, recordar todos los días desde el servicio público. A mí me ha tocado conocer a varios de los compañeros y de las compañeras que hoy estamos homenajeando, a otros no tanto. Me ha tocado compartir momentos y la verdad que lo que se dijo antes, el recuerdo es muy conmovedor porque nos conmueve, nos moviliza y nos recuerda que somos frágiles y fugaces en el paso por el servicio público y en el paso por la vida. Recién leí una frase de Clarice Lispector, que es una escritora que a mí me gusta mucho, brasilera, que dice, lo verdaderamente inmoral es haber desistido de uno mismo. Lo verdaderamente inmoral es haber desistido de uno mismo. Y me di cuenta que cabe para estas personas que estamos homenajeando, porque nunca desistieron de ellos mismos y de ellas mismas, fueron muy leales a sus principios, a sus valores, fueron muy coherentes en su vida y brindaron por eso mismo un ejemplo. Me parece que los distingue
una común pasión, pero lo distinguen varias cosas, ¿no? La primera es no tener miedo a perder. Vivimos una política que a veces calcula tanto el más o el menos de un triunfo, de una victoria, de un acomodaticio posicionamiento, de un ocupar un lugar a cualquier precio. Y la verdad es que en cada uno de los casos que estamos citando no tuvieron miedo a perder. No tuvieron miedo a perder salvo un miedo, que es perder sus convicciones. Las defendieron aún a riesgo de la derrota o de tener que recordarnos que la política no solo es el gobierno de las mayorías, sino también de las minorías. Y aún siendo en algunos casos minoría, defendieron sus convicciones. Marcaron agenda desde esas minorías. Y eso es muy importante también recordarlo. Marcaron agenda pública, marcaron temas muy importantes para la vida de nuestro país en diferentes dimensiones. Algunos hablando más de lo macro, como el caso de Pino, con los temas de soberanía, con los temas muy importantes de defensa del interés nacional a nivel global. Otros desde la función pública más micro, que puede ser una gobernación o una intendencia, aún siendo también muy importante, como se dijo aquí. Y otros saliendo de la comodidad de ser intelectual solamente. No tuvieron temor de abandonar ese espacio intelectual, salir de la campana de cristal y comprometerse también en la dimensión más dura de la actividad política. Me parece que todos en su medida también corrieron el límite de lo posible. Corrieron el límite de lo posible, aún desde el llano. Y eso es importantísimo para la actividad pública, correr el límite de lo posible. Porque al correr el límite de lo posible se le da a la política un sentido y no solo un vértigo. No estuvieron en el vértigo, sino en lo profundo del sentido. Eso también me parece su legado muy importante de cada una de las personas que estamos hoy recordando. Muchos de los que nos escuchan tendrán muchísimo más conocimiento que en mi caso, en el trato, en el caminar un camino en común, pero seguramente ellos también podrán recordar cosas, anécdotas o situaciones que las han conmovido a lo largo de la historia, ¿no? Y de la historia compartida de estas personalidades. Yo puedo recordar y con muchísimo cariño a Pino. ¿Quién no recuerda a Pino Solanas? Me tocó sí, tratarlo mucho en esta última etapa de su vida. Pino nos enseñó muchísimo en el mundo público, desde el justicialismo, desde el peronismo, nos dio lecciones con su magistral también capacidad de actor cultural, de hombre de la cultura, creador. Realmente fue un maestro para todos nosotros y tanto nos conmueve hoy no tenerlo, ¿no? Lo mismo en el caso de Mario Cafiero. A Mario lo traté más, lo admiré también en su lucha última, trabajando por el cooperativismo con un entusiasmo enorme, hasta en los últimos días de su enfermedad, donde estaba al pie del cañón, con una gran esperanza y también con la voluntad de construir agenda desde lo pequeño, y eso también es un mérito enorme para la actividad pública, desde lo pequeño, de ese heroísmo de lo cotidiano, silencioso, a veces anónimo. Muy importante el ejemplo que nos dio Mario. El otro Mario es Meoni, me tocó compartir sus tiempos en el gabinete con enormes presiones que vivía, porque ese ministerio es un país en sí mismo, con una enorme cantidad de cuestiones y con una ética inconmovible, con una capacidad de trabajo extraordinaria, con una humildad, un buen trato también que era ejemplar. Era realmente un gusto tenerlo como compañero de gabinete. A Alcira la traté menos, pero también la leí muchísimo. A Miguel Lifchis, tengo un recuerdo lindísimo de él en la época que trabajaba en el BID. Habíamos organizado en ese momento un gran seminario, un simposio internacional sobre las nuevas tecnologías y el futuro de América Latina, y recuerdo que Miguel llegó a las 9 de la mañana más o menos a ese simposio y se quedó sentado escuchando todas las deliberaciones hasta las 7 de la tarde, con un pequeño break, por supuesto, para comer. Pero un hombre que se estaba preparando nuevamente para el gobierno de su provincia tuvo no solo la humildad, sino la perseverancia de escuchar todo el simposio y tomar nota con una contracción al trabajo que a mí en ese momento me conmovió. No había venido para una foto, ni para sacarse un Twitter participando de algo que le podría haber dado lustre, sino había venido a escuchar
a escuchar, a tomar nota. Qué lindo ejemplo también de un dirigente público, ¿no? Que más que hablar, escucha y toma nota y se preocupa por los problemas. A Hermes Wiener no lo traté, francamente no tuve el gusto de conocerlo, pero sí obviamente rescato también su gran coherencia y también esa voluntad de dar testimonio, aún sabiendo, en el caso de su candidatura presidencial, que no iba a tener una fuerte posibilidad de triunfo en ese momento, ¿no? A Darío Alessandro no lo traté tanto, pero también siempre con una gran simpatía y también una gran pérdida que estamos viviendo en este momento. En definitiva, me parece que este dolor nos frena y nos hace un poquitito pensar en lo más profundo de la actividad pública. Hay una definición de política que a mí me encanta, que dice que es el arte de liberar los manantiales de amor comunitario que hay en el corazón de cada persona. Fueron libres, liberaron ese arte de amor comunitario a su manera. Nadie ha sido, por supuesto, perfecto, no fueron héroes del bronce, ni héroes impolutos, ni héroes que puedan decir que son sobrehumanos, fueron personas de carne y hueso que dejaron un rumbo, dejaron una huella, que no les preocupó la peor derrota que puede tener un ser humano, que es la derrota de la falta de ética, la derrota de la inmoralidad, la derrota de abandonar un ideal. Tuvieron en alto las banderas de todo lo contrario, y vivieron la política no solo con pasión, sino con compasión. Y eso me parece que es un elemento muy importante para rescatar en este momento donde estamos todos tan urgidos, sedientos, ansiosos de un estilo que establezca como un sentido diferente a la actividad pública. Así que este era alguno de los pensamientos que quería transmitir, compartir con ustedes. Les agradezco mucho la posibilidad que me han dado y bueno, y escucho el resto de las exposiciones. Nada más. Gracias, Gustavo. Y aprovecho también tu mención, ya que se presentaron en el chat Amalia, esposa de Mario Cafiero, y también Ángela, esposa de Pino, ¿no? Que realmente celebro lo que mencionaste y agrego, con Pino ya cuando era embajador de la UNESCO, tuvimos pero una fluidísima comunicación, porque él siempre diciendo, Cristina, cuando tengas que venir para algo, vamos a seguir con el tema de crisis de deuda externa, con las cuestiones de desigualdad, y tengo su último mail, casi de mediados, ¿no? Él falleció el 6 de noviembre, nos vemos pronto, o en París o en el Vaticano, para seguir trabajando juntos. Y con Mario, fíjense que era uno de los adultos senior, como decíamos, que iba a participar del gran encuentro de Asís de los 2000 jóvenes para transformar la economía. Y él, justamente, como dijo Gustavo, por su experiencia en la economía social, en el cooperativismo, iba a ser uno de los ingenieros economistas que acompañaba a los jóvenes en el sector de agricultura y justicia. Y no solo eso, cuando yo volví el año pasado, por el tema de la pandemia, traía la experiencia dolorosísima de Italia, del norte de Italia, del problema de los respiradores. Apenas llegué, me comuniqué con él. Y él, pero sin dudarlo, planteó con el rector de la UBA, el rector de ingeniería, cómo fabricar respiradores de bajo costo, y que sabemos que están desarrollándose con todos los requisitos, las autorizaciones, pero esa generosidad, esa vertiginosidad de solamente pensar en dónde puedo construir el mayor bien posible. Así que bueno, también Ángela y Amalia, muchísimas gracias también por hacernos participar ahora también de este momento tan emocionante. Y Margarita, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que a esta altura de la noche, de la tarde, de todas las cosas que escuchamos,
es bastante difícil no tener la garganta apretada, ¿no? Y en ese sentido yo agradezco este tipo de homenaje que se decidió hacer y al que se da en llamar tan ajustadamente memoria agradecida, ¿no? Y creo que justamente lo que se busca es tratar de que un homenaje no nos rompa el corazón, porque sinceramente estas ausencias hoy, la forma en que de manera tan precipitada se ha dado todo esto, nos tiene el corazón demasiado roto, y entonces lo que se trata en este homenaje, en esta idea de memoria agradecida, es que en lugar de que esto nos paralice por el dolor, al contrario, active nuestros compromisos. No tengo duda que estos tiempos tan difíciles que se describieron recién son tiempos que nos comprometen mucho más. Por sobre todas las cosas nos comprometen a la buena política, a la mejor política, ¿no? Nos comprometen a la amistad cívica, a la amistad social, nos comprometen a la fraternidad, ¿no? Y me quiero parar mucho en esto, sobre todo porque me parece que es importante encontrar esto como parte de esos ideales compartidos, ¿no? Yo he tenido distintas etapas de mi vida con todos ellos, podría mencionar cuestiones absolutamente con todos, por supuesto con Hermes y con Miguel, son personas para mí entrañables con las que he transitado muchísimo, pero muchísimo tiempo. Mario Cafiero es de esas personas con las que tuvimos, como decía Emilce, esas cosas tan importantes en la política que son los sueños, ¿no? Que son las cosas que nos permiten seguir adelante. Por supuesto con Alcira y con Élida, a quienes realmente les reconozco por sobre todas las cosas esa intelectualidad, dos personas realmente brillantes, pero del campo de batalla, de la lucha de todos los días, ¿no? Con Darío yo ni siquiera sabía la noticia, así que me conmueve enormemente esto. Bueno, compartimos nada menos que los momentos tal vez más duros de la democracia recuperada de la Argentina, que fueron los del 2001, ¿no? Entonces, me parece que cada uno de ellos podría ofrecernos a nosotros distintos tipos de palabras. Mario Meoni, bueno, Mario tal vez es al que conozco de hace mucho más tiempo, desde ser él muy pero muy joven, hemos transitado en muchísimas oportunidades caminos comunes, pero de manera particular quiero destacar este último tiempo, más allá de nuestras trayectorias y espacios comunes. En esta oportunidad yo tengo el orgullo como presidenta de un partido de haber acompañado a Mario en su gestión con la directora de Transparencia y Acceso a la Información de su ministerio, y que su ministerio haya sido nominado como el ministerio más transparente de esa gestión, ¿no? Y me parece que esto tenía mucho que ver con Mario, y tiene que ver con estas cosas, que más allá de las individualidades de cada uno que quisiera mencionar, creo que lo importante es rescatar esas cosas comunes que hay en ellos. Y si tuviéramos que decir la primera, diría sin ninguna duda, eran buenas personas todos ellos. Me parece que además reunían esos ideales conjuntos, ¿no? Cuando hablaba recién de la fraternidad, porque esto tiene mucho que ver con el mensaje del Papa Francisco, para nosotros los ideales, obviamente, de la Revolución Francesa, que dieron el sostén a la democracia moderna, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Y creo que ellos tenían también esto en común. Y la otra cuestión es que eran fundamentalmente grandes políticos, gente con muchísima vocación, pero eran por sobre todas las cosas políticos por la unidad, ¿no? Y por eso destaco también esta iniciativa del MPU para hacer este tipo de homenaje. No habría que hacer ningún esfuerzo para ubicar a cada uno de ellos dentro de lo que son los mensajes del Papa Francisco sobre cuál es la política que necesitamos, ¿no? Necesitamos la buena política, la mejor política. Como dijo Emilce también, el mensaje de Francisco sobre la buena política no empieza con Fratelli Tutti, más allá de la importancia que tiene esta encíclica.
la primera de las encíclicas ya empezaba hablando en ese momento de la fe, del amor, pero siempre pensaba en la fe y en el amor como valores nunca individuales sino colectivos. Y esto es lo que continúa, por supuesto, ni que hablar en la Laudato Si, la casa común, porque ahí justamente donde se habla de la necesidad de proteger los bienes comunes, ahí ya hay una convocatoria muy fuerte al diálogo político. Creo que todo lo que plantea la Laudato es enorme, esa convocatoria de Francisco a la construcción de una política de visión amplia, ¿no? Y esa idea de pensar, salir del inmediatismo, ¿no? La degradación de la política es la inmediatez, es el corto plazo justamente, y la necesidad de pensar en las generaciones futuras. Y así es como se llega a la Fratelli Tutti, donde por supuesto el centro de todo esto es la idea de la fraternidad, de la amistad social. Hace falta una mejor política, ¿no? Y hay algunas cosas que son pero maravillosas, justamente para pensar en eso en relación con las personas a las que recordamos, de qué manera esto que expresa desde la intelectualidad y la abstracción que tienen las palabras, llevado a los hechos y a la vida común y cotidiana, y a la actividad política encarnado en cada una de estas personas, ¿no? La grandeza política se demuestra cuando se obra con grandes principios, y eso es lo que tenemos, y pensando en el bien común, porque justamente la idea de la convocatoria a la amistad social, a la fraternidad pensada como un afecto común, está siempre relacionado con la idea del bien común, ¿no? Y eso es lo que a cada uno de ellos hemos sentido que lo inspiraba en su acción y en su decisión, en su militancia política, que era siempre el bien común. Si algo orientaba la vida política de cada una de estas personas, ha sido sin duda la búsqueda del bien común, y pensar siempre en esa cuestión de proyectarnos. Gustavo dijo algo muy, pero muy interesante, el no tener miedo a perder, ¿no? Y me parece que esta también es otra de las cuestiones, porque pensar a futuro, estas son algunas de las cosas que dice también el Papa Francisco, no es redituable hoy, al contrario, lo que reditúa, lo que renta es la pelea, es la grieta. Lamentablemente tenemos una grieta porque es altamente rentable en términos electorales. En cambio, pensar a futuro, hacerlo desde esa grandeza de pensar más en los principios y en las convicciones que en las conveniencias, eso no es rentable electoralmente. Pero, dice, cumple con un fin de justicia, que obviamente está inspirado en la idea de un futuro mejor, ¿no? La mejor política, y además este es el centro del mensaje, se funda en el diálogo. Y justamente si algo tenían estos amigos y amigas, era esa idea del diálogo, el culto al diálogo político, pensar que el diálogo no es una fotografía, el diálogo no es una negociación, el diálogo tiene que ver primero que nada con reconocer al otro como alguien con quien vale la pena hablar, reconocer al otro en sus diversidades, reconocer al otro en sus derechos, en sus diferencias, ¿no? Tantas veces aparece o creen que el diálogo debilita, al contrario, el diálogo es lo que demuestra la fortaleza de las convicciones propias, pero sobre todo el reconocimiento de que la diversidad es lo que nos enriquece, el reconocimiento de esa diversidad. Por eso el diálogo tiene que ver sobre todo con eso, con reconocer al otro en lo que es, en su lugar, en sus diferencias. La falta de diálogo político implica un desinterés por el bien común, nos dice Francisco, y por eso siempre que hablamos del diálogo y del uso del diálogo, hay que pensar el diálogo encarado con esa finalidad. Eso es la finalidad de la buena política. Y nos habla también de los liderazgos, ¿no? Y estas son las cosas, yo no dejo de mencionar, siempre lo he hecho durante muchos años, a Hermes, porque Hermes era de las personas a quienes nosotros podíamos mostrar como el símbolo de un liderazgo caracterizado por su humildad, pero por sobre todas las cosas por su ejemplaridad. Los liderazgos pueden tener muchísimas características, condiciones, pero por sobre todas las cosas los liderazgos que necesita la buena política son los liderazgos que pregonan con su coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La ejemplaridad de poder demostrar cómo son, cómo viven, digamos, en esa
coherencia. Y me parece que son las cuestiones que tenemos que pensar seriamente cuando hablamos del tema de la buena política. Y la Fratelli reúne, no es casual, como el capítulo siguiente al de la buena política o la mejor política, nos habla después de del diálogo social, digamos, del reconocimiento del otro. Francisco nos convoca además a rehabilitar la política, y me parece que este es un llamado que nosotros tenemos que tomar, este es el compromiso para la acción a que nos lleva este tipo de homenajes en la memoria compartida, ¿no? Rehabilitar la política, y hay algo que tiene Francisco desde siempre, que es nunca plantearlo desde la crítica a la política, sino al contrario, la revalorización de la política, como dice él, una altísima vocación en busca del bien común. Si hay una actividad noble, es la política. Y esto no tiene que ver con que no haya, obviamente, esa falta de credibilidad que ha generado la corrupción, la ineficacia, los errores. Estas son cuestiones que dice Francisco también, y sabemos perfectamente que hoy uno de los grandes males de nuestra democracia es la pérdida de confianza social en las instituciones democráticas. Por eso este llamado es tan oportuno, el llamado a rehabilitar la política. Y no dejar de considerar la nobleza que tiene la actividad política, pese a la degradación que a veces las malas prácticas hacen de ella. Pero me parece que es muy importante hacerlo a través del encuentro en valores comunes y en valores compartidos, porque encontrar también esa esencia de la mejor política destinada al bien común es, dice Francisco también, pensar en un proyecto de nación. Estas son las cosas que la Argentina necesita reconstruir, los ámbitos de diálogo, de construcción de consensos, la mirada estratégica de mediano y de largo plazo, y por sobre todas las cosas un proyecto de nación. No se resiste tener 40 millones de proyectos distintos, necesitamos un proyecto de nación que nos permita poner la mirada y la cara en el futuro, la cabeza en el futuro sobre todo, para pensar en las generaciones que vienen, ¿no? Y esta es otra de las cosas. Yo recuerdo también, y lo hago en honor y en mérito al aniversario del movimiento de los focolares, a Chiara, porque Chiara le hablaba a los jóvenes, y justamente ponía en los jóvenes ese compromiso de la buena política hacia el futuro y la idea de la fraternidad, ¿no? Me parece que son cosas que también tenemos que rescatar. Dice Francisco, no hay camino posible hacia la paz y hacia la fraternidad universal sin política, sin políticos también. Y el llamado general es hacer de la política una actividad mucho más humana. Por eso está también siempre planteada la necesidad de que en la confrontación de la política con la economía no sea la política subsumida por la economía o por los intereses de la economía, como tampoco tiene que serlo por los intereses propios de la política, muchas veces que piensa más en la utilización de los privilegios que el poder da y el mantenimiento en los espacios del poder, cediendo o concediendo en eso que son los valores comunes vinculados con el bien común, ¿no? No quiero agregar mucho más y simplemente responder sobre la pregunta que nos hace Francisco en Fratelli Tutti: ¿qué política se necesita? Yo diría que más que qué política se necesita, qué políticos se necesitan. Bueno, políticos como ellos, como los que hoy estamos homenajeando. Muchísimas gracias por esta convocatoria. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias, realmente Emilce, Gustavo, Alicia, Margarita. Pero antes de pasarle a Matías, un primer cierre, porque después vamos a justamente abrir el micrófono a ustedes. Les regalamos un agregado. Le pido a Belén y a María Laura que habiliten el micrófono de Marta Ollanarte, porque como dijimos, estamos de algún modo eligiendo a estos políticos, a estas políticas que en el último año, todos en el último año nos dejaron. Y cuando lanzamos la convocatoria hasta ahora,
también Darío Alessandro. Y en estos días Marta llamó, ¿por qué? Porque también con este cierre de Marta, de esta primera parte, le hacemos también el homenaje a tantos, ¿no? que seguramente también no nos acompañan físicamente, pero trabajaron en la política escondida, codo a codo con la necesidad. Y Marta tuvo una relación muy, muy importante, muy chiquita, con Darío Alessandro, como me contaba, que jugaban juntos ahí en Rojas, en su pueblo, pero a la vez, en esta carta que escribió a su padre, a Darío Alessandro padre, también sumamos una carta muy breve, el homenaje a Darío Alessandro hijo, que también nos dejó hace muy poquito. Marta, ¿estás ahí? Estoy. Gracias, Cristina, gracias. Qué emoción. Sí, efectivamente, yo escribí algo como homenaje a Darío Alessandro padre, cuando en el año 1999 falleció. Yo era legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Leí esta corta carta en el recinto y también fue publicada como carta de lectores en La Nación. La comparto con ustedes y es también mi sentido homenaje a todos los políticos y políticas de ley que hoy estamos homenajeando. Dice así: quiero rendir homenaje a un hombre político, a un político de ley. Quiero rendir homenaje al último de la generación de los fundadores de Forja, aquel grupo que sembró pensamiento crítico, reflexión y debate sobre la política nacional e internacional. Quiero rendir homenaje a Julio Darío Alessandro. Darío. Él, ligado a los líderes de Forja y más tarde al peronismo, ocupó varios cargos electivos y supo en alguna etapa de su vida cambiar de carril político para continuar en la dirección que le imponían sus principios. Lo conocí cuando fue intendente de Rojas, mi pueblo. Corrían los primeros años de la década del 50. Yo tenía 5 años. Para una niña de pueblo, el pueblo era el mundo. Los límites de ese mundo eran el río Rojas y la pampa extensa, interminable. Pergamino y Junín, pueblos vecinos, eran ya otras galaxias. Un día le pregunté a mi madre: ¿Darío es el presidente del mundo? Ella me explicó que no, pero creo que no logró convencerme. Darío era para mí el presidente del mundo. Se lo veía franco, ágil, operativo, humilde, afectuoso, siempre presente, siempre dispuesto a resolver los problemas de esa pequeña, gran comunidad. Más allá de banderías partidarias, era respetado por todos. Hasta mis queridas y fanáticas tías radicales lo respetaban. Yo crecí y el mundo pueblo también creció para mí. Fue Buenos Aires, fue la Argentina, fue el planeta. Pero en el mundo de mi infancia siempre habrá un único presidente: Darío Alessandro, un político de ley, como son estos que estamos homenajeando hoy. Gracias, gracias Cristina por darme esta oportunidad. Gracias, Marta. Bueno, Matías, entonces el cierre y después dejo a vos cómo continuamos también. Gracias, Cristina. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto compartir este último espacio. Gracias es la palabra que sin ninguna duda puede caracterizar profundamente este encuentro que tan emocionante, tan grato que vivimos. Y como memoria agradecida también es un método, evidentemente. Ojalá se transforme en un método. Para nosotros la sorfraternidad o la sorfraternidad, porque sorelle es fratelli, ¿no? La sorfraternidad no es solamente un fin ético hacia el cual caminamos, es también origen y es conflicto en el origen, porque
los hermanos se pelean, ¿no? Las hermanas se pelean. Y es también no solamente un fin ético, sino un camino, un método en sentido etimológico, un camino que conduce a un lugar. Y ese camino que conduce a un lugar tenemos que hacerlo vida, tenemos que hacerlo carne, es lo que queremos desde el Movimiento Políticos por la Unidad. Ahora en los 25 años con este llamamiento, que luego les compartimos el link hacia una política de calidad. También, como mencionaba Guillermo, con el Congreso, el segundo Congreso Internacional sobre Cogobernanza, donde queremos reflexionar y poder conceptualizar experiencias para seguir transformando desde la Sorfraternidad. Y como Movimiento Políticos por la Unidad, especialmente como comunidad de Buenos Aires, donde nos encontramos en los Zoom y en las WhatsApp de este último tiempo, le agradecemos especialmente a Cristina por la idea de este espacio, por el sueño de este espacio, por el sentimiento y por este hito, que es un hito en el camino que conduce a un lugar, un hito en el método de la Sorfraternidad, una memoria agradecida más. Agradecemos, por supuesto, a estos amigos de compañeros de ruta, como los llamó Cristina, a Emilce, a Gustavo, Margarita, a Cecilia, a todos los que nos acompañan hoy, a todos los y fratelli e sorelle que nos acompañan hoy. Y bueno, por más memorias agradecidas, sigamos soñando, sigamos caminando en esta sorfraternidad que nos une. Quienes quieran quedarse, vamos a hacer una especie de café virtual abierto, con micrófono más abierto a posteriori de este cierre. Los invitamos, las invitamos a quedarse un rato, quienes quieran quedarse, y cerramos un poco este momento más armadito de esta presentación. Muchas gracias. Si te parece, Cristina, querés compartir algo de los mensajes, o Laura, que nos compartamos algo de los mensajes que están en el chat, que son tan gratos, tan lindos, o podemos abrir el micrófono para alguien que quiera compartir algo más. No sé cómo te parece, Cristina, que hagamos. Sí, me parece bien que entre vos, Matías, Laura, comenten. Yo en primer lugar también quiero agradecer a toda la familia de Hermes, a toda la familia y amigos de justamente los homenajeados, a todos los cafieros, realmente. Siempre me acuerdo, Margarita, ¿te acordás que hiciste vos con Juanpi, ¿no? La presentación del libro de Chiara Lubich, tan fantástica esa presentación en Cancillería, ¿no? Realmente, y siempre me acuerdo eso, ¿no? Que junto con Juanpi dijeron, mira, en ese momento, bueno, Chiara Lubich, no sé si todos saben, es la inspiradora, ¿no? De la política de comunión, de la economía de comunión, de todo lo que la sorfraternidad tiene que ser el humus, ¿no? De la construcción de un futuro compartido. Y eso, y Margarita y Juanpi resaltaban eso, lo mismo, ¿no? Que el mejor homenaje de alguien, de una vida ejemplar, es seguir su testimonio, ¿no? De seguir su práctica, su estela de luz. Así que bueno, especialmente también gracias, Gustavo, que también te estás retirando, y así, por eso hicimos el cierre con Matías, para cumplir, que habíamos dicho, ¿no? De 1:15, y realmente estuvieron todos espléndidos, pero como sabemos que cuando se nos empieza a calentar el corazoncito, hay muchos que quieren expresarse, por eso nos quedamos hasta los que quieran decir algo. No sé si está Humberto Tumini, todos tienen cosas lindas para compartir. ¿Les liberan el micrófono, Humberto? ¿Quieres que diga algo, Adriana? Cris, gracias por todo. Bueno, por supuesto, un abrazo a todos los y todas las que conozco de acá, ¿no? A Margarita, Alicia, Julián Domínguez. Bueno, no me quiero olvidar de nadie. La verdad que muy emocionado. Tuve la oportunidad de tener relaciones personales y políticas, salvo con Darío, que no lo conocí personalmente, con todos y todas aquellas que recordamos hoy, ¿no? Y siempre un profundo afecto por todos ellos, ¿no? Por Alcira, por Pino, ¿no? Ni a qué hablar Hermes, Miguel,
que me dolió muchísimo, la verdad. Marito Cafiero, un amigo de años, ¿no? Me juntaba con él en el INAE últimamente, lo notaba delgado, no le quise preguntar, pero lo noté delgado, ¿no? Muchos años de amistad con él y de admiración, todo su estudio de la deuda con Javier Llorens, la verdad. A Marito Meoni lo conocía menos, pero las veces que me junté con él, y esto probablemente Marta Ollanarte sepa de eso, le preguntaba porque yo tengo familia en Junín, ¿no? Entonces, familia que también es familia de Marta, digamos, ¿no? Entonces le preguntaba por mi familia en Junín. Bueno, la verdad que un gran aprecio por todo ello, ¿no? Y brevemente voy a destacar algo que a mí me parece de uno de ellos, ¿no? Que es Hermes Wiener, ¿no? Hermes Wiener era un gran dirigente político y era un gran gobernante, ¿no? Y yo la verdad que tenía expectativa que pudiera llegar a ser presidente de los argentinos, ¿no? Lamentablemente falleció, ¿no? Sabíamos nosotros que en el 2011 no iba a ganar, pero Margarita seguramente igual que yo, Alicia igual que yo, teníamos expectativa que fuera presidente de todos los argentinos, ¿no? Bueno, enfermó y no pudo ser, no pudo llegar allí. Ahora, ¿por qué era para mí tan importante, digamos, Hermes, ¿no? Por supuesto, los demás también, y Miguel era un tremendo dirigente y un tremendo gobernante, pero en concreto Hermes. Hay momentos en la política, no siempre la política tiene momentos de unidad, hay momentos que tiene momentos de confrontación, es así, ¿no? A veces injustos y a veces no tan injustos, ¿no? Nosotros vivimos en este país momentos de confrontación allá por 1810 y vivimos momentos de confrontación a fines del siglo XIX con Hipólito Yrigoyen y vivimos también confrontación con Juan Perón en la década del 40. Bueno, a veces para ser países distintos hay que pisar callo, ¿no? Y hay momentos de confrontación. Y hay momentos que deben ser de unidad. Hay momentos que deben, como decía Cris en su alocución inicial, ¿no? ¿Y por qué, digamos, quisiera recordarlo a Hermes? Porque Hermes tenía una visión, ¿no? De que para construir otro país en el contexto en que estábamos había que tener un profundo acuerdo de política de Estado entre todos los sectores que componen la sociedad argentina, ¿no? Que no inhibe diferencias en muchas cosas, pero que había que tener un paquete de políticas de Estado que sacaran el país adelante. Ese era el núcleo del pensamiento de Hermes, ¿no? Por eso siempre proponía comisiones de acuerdo, empresarios, trabajadores, ¿no? Que hizo eso en la crisis del 2001 cuando, y la del 2008, él era gobernador en ese entonces. Y yo creo que eso es lo que necesita la Argentina hoy, ¿no? Necesita salir de esta grieta, ¿no? Salir de esta grieta y encontrar un conjunto de políticas de Estado entre todos los sectores políticos, sociales, religiosos, que sean capaces de sacar el país adelante. Yo siempre tuve la idea que Hermes era el hombre para eso. Lamentablemente la vida tuvo otras ideas, ¿no? Pero hay muchos dirigentes políticos en la actualidad que debieran tomar esa idea y llevarla adelante, porque digamos, esta Argentina que vivimos hoy tremenda, digamos, ¿no? Que en líneas generales hace 40 años que venimos con altibajo en un profundo declive y no sabemos hasta dónde vamos a llegar, requiere eso, requiere unidad, requiere diálogo, ¿no? Yo en eso rescato el trabajo de Marta Ollanarte alrededor del diálogo permanente, ¿no? Y requiere política de Estado. Necesitamos ponernos de acuerdo en política de Estado, que cualquiera sea el que gobierne la lleve adelante, ¿no? Antes hablaban del pacto de la Moncloa, etcétera, hay un montón de enseñanzas, pero eso requiere la Argentina. Pero eso no se puede hacer si no hay una convicción como la que tiene Francisco, de que los dirigentes políticos deben sentarse, dialogar, acordar y no maltratarse. Ese es mi homenaje
a estos queridos dirigentes y ojalá eso pueda ser posible en los tiempos por venir de la Argentina, que son muy difíciles. Muchas gracias, Cris, por este espacio que me diste. Gracias, Humberto. Sí, aquí estoy encantada, conmovida, profundamente conmovida por la experiencia de haber compartido. Gracias por este homenaje maravilloso. Creo que todavía no me repongo de la partida de Miguel. Y me parece que sí, respecto de cada uno de ellos, pero por esta referencia que haces, Guillermo, respecto del encuentro latinoamericano de intendentes, quisiera decir dos cosas que, bueno, y me perdonan si no hablo con demasiada claridad. La primera es que Miguel era intendente de Rosario cuando nosotros, insignificantes, solamente con esto que como nos decían ustedes mismos, con un sueño, el sueño de poder hacer que los intendentes de toda América Latina pudieran expresar su vocación a la unidad y a la fraternidad, fuimos a ver a Miguel. Casi no podíamos decirle nada. Decíamos, queremos hacer algo, ¿y con qué cuentan ustedes? Y solo contábamos con nuestro sueño, con nuestra voluntad y con la certeza de que pertenecíamos a ese pueblo de la unidad del cual nace el movimiento Políticos por la Unidad. Y yo quiero decir que Miguel nos creyó. Y no solo nos creyó, puso a disposición de este sueño el Teatro del Círculo, sus equipos, para que pudiéramos trabajar y construirlo. Y yo tengo que decir, como ustedes lo han afirmado, y aquí la veo a Marta y a Margarita y a tantos que nos han acompañado, que ese sueño, cuando el sueño del pueblo, un político lo toma en sus manos, lo vuelve algo de todos, lo eleva a una luz que sin esa mirada y sin ese gesto no podría hacer. Recuerdo que cuando estábamos en el palco recibiendo a esos 1.200 intendentes, Miguel me dice, Cecilia, ¿cuándo hacemos el próximo? No tuvo para él ninguna ventaja electoral. No ocupó ningún lugar de privilegio. Él fue el político que acogió, que recibió y que permitió que otros pusieran en luz sus experiencias para que nos viéramos y nos miráramos como América Latina. Creo que en este momento de pandemia, me sorprende, Guillermo, un poquito fue de sorpresa esta posibilidad, y la agradezco solo en mérito a esto, a decir, como uno decía, porque recordábamos también al intendente de Cerrito, a tantos intendentes que han creído en la fraternidad, a tantos políticos que están construyendo con nosotros esta patria que sabemos que Papa Francisco nos dice, pero que Chiara nos enseñó siempre, se nutre de todas las diferencias y se fragua en esa fraternidad, capaces de convivir al servicio sobre todo de los que más sufren, al servicio de una unidad que rescate todas las diversidades en una mayor justicia, que creo que hoy también estamos expresando en el MPPU, en este pedido internacional por el derecho universal a la vacuna, de salir de las trampas de los intereses mezquinos para volver el saber de la humanidad, el aporte científico, un motivo de que todos crezcamos en la equidad, una equidad en derechos de salud, una equidad en derechos de trabajo, son banderas que junto con todos los que han hablado aquí y que no dejan de emocionarnos,
queremos seguir levantando en todos los espacios que podemos. Infinitas gracias por este momento. Gracias. Y así como arranqué con Ana Frank, me gusta también terminar con otra frase, pero esta frase también la saco cada tanto y me ayuda muchísimo. Y dice así, Ana Frank decía, no veo la miseria sino la belleza que aún permanece. Que tengamos siempre, siempre, siempre esa mirada. Y gracias. Nos vamos.